Lo creemos y lo desatamos sobre tu pueblo. Amén y amén. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. Hemos venido utilizando dos bases bíblicas. Una se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 19. Y la otra la encuentras en Deuteronomio capítulo 1 al versículo 5. Hechos 13, 19 y Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Ok, el libro de los Hechos dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ok, el libro de los Hechos te comprueba que finalmente Israel terminó destruyendo ¿a quién? A las naciones que se encontraban en la tierra que Dios le había prometido. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5 dice: antes de que pasara lo que ya el libro de los Hechos confirmó, mire lo que estaba pasando en ese contexto. Cuando Jehová tu Dios, le habla el Señor al pueblo, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones. ¿A cuáles? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. 7 naciones, escúcheme bien, mayores y más poderosas que tú, le está diciendo el Señor. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Amén. Escuchen, padres, porque desviarás a tu hijo en pos de mí, y servirán ¿a quién? A dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá ¿qué? Pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruirás y quebrarás sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Ok, habíamos hablado de cuántos enemigos, de 2. Los heteos o los hititas, que viene de la palabra hebrea het, que significa ¿qué? Temor. Aquel que imprime ¿qué? Miedo. Aquel que nos lleva a atemorizarnos y a paralizarnos ante cualquier desafío. Ese espíritu, escúcheme bien, muchas veces se manifiesta en nuestra vida. Ahora, Israel tuvo que luchar en muchas etapas de su vida con el temor. Temor al salir de Egipto, temor a enfrentar el desierto, temor a enfrentar el liderazgo de Moisés, temor a la dependencia de Dios, temor a la conquista, temor a todo lo que Dios colocaba delante de ellos como un desafío. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? A tomar la representación de cada pueblo que habitaba, cada enemigo de Israel, para aplicarlo en nuestra vida y poder extraer a través de lo que ellos significaban como oposición para Israel, lo que significan para nosotros como aquellos gigantes que pueden estar afuera, pero también pueden estar dentro de nuestra vida al momento de enfrentar las pruebas y las circunstancias desafiantes que Dios ha colocado para este tiempo. Amén. Entonces, eso eran los heteos. El propósito de los heteos, ¿cuál era? El espíritu del heteo, ¿cuál es en nuestra vida? Infundir temor e infundir miedo, para que tú no puedas crecer espiritualmente, para que tú no puedas desarrollar un liderazgo, para que tú no puedas emprender y aprovechar nuevas oportunidades que Dios tiene para ti. Amén. ¿Sabes? Y tienes que ser libre de ese espíritu. Ahora, habíamos hablado de los gergeseos, que viene del hebreo girjasim. Dice, aquel que habita en suelo arcilloso. La palabra hebrea que traduce gergeseo significa aquel que habita en suelo arcilloso. El suelo arcilloso es un suelo que se caracteriza porque es difícil para cosechar, para plantar y para cosechar algo. Generalmente lo utilizan para muchas otras cosas. Habrán plantas, según lo que tú puedes encontrar, que sí se pueden plantar en este territorio, pero habla de un terreno difícil. ¿Ok? Ahora, tipo de aquellas personas que tienen un corazón difícil, aquellos en donde tal vez
tú puedes sembrar muchas cosas buenas, pero no recoges lo que has sembrado realmente en esa persona. O sea, habla de aquellos que les gusta retroceder. Aquellas personas que por alguna razón algún día avanzaron, pero hubo algo que detuvo ese avance. Hubo una circunstancia que quebró aquello que ellos normalmente venían haciendo. Y por alguna razón se detuvieron y han permanecido igual que Israel, navegando y nadando en un mismo círculo toda su vida. Toda su vida sin trabajo, toda su vida deseando una nueva oportunidad de rehacer su vida, pero esperando a que Dios aparezca nuevamente en la zarza y te confirme, como le confirmó a Moisés su llamado, que te confirme la respuesta que estás esperando. ¿Sabes? Son aquellas personas inestables que por el dolor de una circunstancia pasada no les da, no tiene suficiente valor para volver a intentarlo nuevamente. Son aquellos que tienen muchos sueños anclados en su mente y en su corazón, pero nunca dan un paso para concretar ninguno de ellos. Amén. Características de la nación. Habíamos dicho que era una nación que no tiene un significado específico. Una nación que es intrascendente. Una nación que se caracteriza por su inseguridad. O sea, un día están animados, están prendidos en el fuego del Espíritu y le dicen: pastor, cuenta conmigo para lo que sea. El viernes voy a estar en la reunión y voy a traer a todos mis líderes, a todos mis discípulos y a toda mi familia. Pero el jueves pasó algo y lo inestabilizó totalmente. Y lo que creía uno que era que iba a arrancar definitivamente y que iba a comenzar a avanzar, sencillamente se convirtió en lo mismo, volvió a retroceder. Y así muchos de nosotros, aun siendo hijos de Dios, vivimos navegando con esta actitud, ¿sabes? Y es algo que nos impide conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy nos toca hablar un poco de los amorreos. Tóquele el hombro al que está atrás y dígale, prepárate porque Dios te va a hablar. Dígale, prepárate porque te va a doler. Te va a doler. Dígale, nunca vas a olvidar este servicio. Los amorreos viene del hebreo emurí, que significa montañeses, alpinistas. ¿Cuál es la característica de este pueblo? Escúchame bien, extraído de lo que está en ellos, en la palabra. Eran personas altivas, eran personas que les gustaba la posición, eran personas que por estar siempre en un sentido de gobierno, eran personas que por tener dominio territorial y poseer muchas tierras, su ego era superior al de los demás pueblos. Dentro de las naciones que ellos gobernaban y dominaban estaba Siria y Palestina. O sea que esta gente realmente era poderosa. O sea, estaba confirmando lo que Dios le había dicho a Israel cuando le anunció que tenían que derrotar a las naciones que estaban dentro de la tierra de Canaán. Era una nación que confirmaba lo que Dios había anunciado. Y Dios le estaba diciendo: son más poderosos que ustedes. O sea que estamos hablando de una nación que tenía humanamente, que tenía la capacidad para derrotar humanamente a la nación de Israel. Ellos solo lo podían hacer, porque estaban acostumbrados a gobernar, tenían el sentido de imperio. O sea, sometían a todas las naciones que podían someter. Los amorreos se mencionan 87 veces en la Biblia. O sea, en todo el Antiguo Testamento. 22 veces hace referencia a ellos como una nación enemiga. Pero las 65 veces restantes hace referencia a encuentros y a conflictos que tuvieron con Israel. O sea que la mayor cantidad de veces que se menciona los amorreos en la Biblia tiene que ver con los conflictos y las batallas en las cuales se enfrentó a la nación de Israel. O sea que Israel los conocía perfectamente a ellos y los amorreos conocían perfectamente a Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están siguiendo? Dice que ocupaban territorios muy extensos. Dice,
en inscripciones halladas en Babilonia se refiere a la tierra de Siria y de Palestina como las tierras más poderosas que estaban bajo el gobierno y bajo el dominio de los amorreos. Te estoy hablando para que conozca las características del enemigo que se tenía que enfrentar a Israel. Los amorreos eran un pueblo muy belicoso. Usted sabe qué es la palabra belicoso. Era un pueblo que le gustaba molestar. Es como el hermano que se sienta al lado tuyo en el culto y no te deja escuchar. Y aquel que te dice, pero cuéntame, cuéntame. Y yo estoy escuchando lo que Dios me quiere decir. No me interesa lo que tú me quieres hablar. Algo así más o menos. ¿Has tratado con gente belicosa en tu trabajo? ¿Has tratado con gente belicosa en la universidad, en el colegio? Gente que te la quiere montar, gente que quiere pasar por encima de ti. Esas personas tienen un espíritu de amorreo. ¿Okay? Los amorreos eran un pueblo belicoso. Fueron los primeros, escúchame bien, en infligir una derrota a la nación de Israel. Claro que los derrotaron. Escúchame bien. Ya no se iban a enfrentar por primera vez, se iban a enfrentar nuevamente. O sea que Israel sabía verdaderamente que el que lo había derrotado era poderoso. Porque ahí es donde tú pruebas no solamente tu fuerza, sino también la fuerza del que está al frente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 43. La Biblia de las Américas, mi versión dice, Deuteronomio 1 del 43 al 44 dice, y os hablé, escúchame, le está hablando Dios a quién, al pueblo, y no quisiste escuchar. Al contrario, os rebelaste contra el mandamiento del Señor y obraste con presunción, escúchame, no bajo la dirección de Dios, sino presumiendo, intuyendo que las cosas podían ser como ellos pensaban. Y dice, y a pesar de esto, subiste a la región montañosa. ¿Quiénes viven en las regiones montañosas? Los amorreos. Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como hacen las abejas, vergonzosamente. ¿A cuántos les ha picado una abeja? ¿O cuántos le han tenido que vamos a tumbarla? ¿Cuántos cuando jóvenes tumbaron panales de eso? Y tuvimos que correr. Barranquillero que se respete tuvo que haber zarandeado un panal de eso. Escúchame, es vergonzoso lo que está ilustrando, es que fue vergüenza para la nación de Israel. Pero ¿por qué fue vergüenza? Dice, y lo derrotaron desde Seir hasta ahora. O sea que hubo un territorio nuevamente donde los amorreos mostraron su poder. ¿Ok? Militarmente eran poderosos. Pero ¿dónde está la falla de Israel? Escúchame, que ellos presumieron de sí. Y ellos dijeron, nosotros podemos. Y no consultaron a Dios. Y no le preguntaron a Dios. Y no le dijeron, Señor, ¿será que vamos a ir y los vamos a derrotar? Ellos confiaron en sus propias fuerzas. Confiaron en su propio poder, en su propia estima. Tenían el ego demasiado grande como para ir de rodillas delante de Dios y decirle, ¿será, Señor, que lo hacemos? ¿Será, Señor, que este es el hombre correcto para mi vida? Se acabaron también. Y a veces nos dejamos seducir por las hormonas y por lo que está al frente. Escúcheme bien. Porque el espíritu amorreo te gobierna, te somete, te seduce y te engaña. Porque una de sus características es gobernar. Por eso es que Dios le dijo, no permitas que tus hijos se metan con las hijas de ellos. Ni permitas que tus hijas se metan con los hijos de ellos. Si Dios supiera que se los iban a ganar, le hubiera dicho, hey, hazlo. Pero Dios sabía que iban a perder. Cuando tú te metes con uno que no tiene lo mismo que tú portas, vas a perder lo que Dios te ha dado y vas a perder lo que Dios puede hacer más adelante en toda tu vida. ¿Alguien dígame? Cuando tú presumes que tienes gobierno y
y dominio sobre las situaciones, escúchame bien, te vas a estrellar. Si Dios no lo aprueba, escúchame bien, tu camino va a ser bien difícil. Porque hay caminos que parecen buenos. Ay, pastor, si usted lo conociera, me trata como una reina. Y a veces la gente se molesta cuando uno le dice, ¿y has hablado con Dios acerca de esa mujer, acerca de ese hombre? ¿Has hablado con Dios acerca de ese trabajo? A veces uno le cuesta decir, pídele al Señor. Después de tanta sequía que ha vivido la gente, agarran cualquier trabajo. Pero pídele a Dios, no todo el mundo lo hace. Un trabajo que no te quite el tiempo con el Señor. Un trabajo donde puedas venir a la iglesia y servir al Señor. Pero nos da temor, escúchame, poner ese tipo de restricciones, sino que terminamos cediendo a todo lo que pasa por delante de nosotros, presumiendo que estamos haciendo las cosas correctamente. El hecho de que no estemos pecando y que no estemos en el mundo no significa que no me pueda salir de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se han venido acabando poco a poco. Os hablé, pero no quisiste escuchar. ¿Cuántas veces te ha venido hablando Dios de que te quiere cerca de Él y tú te alejas cada vez más? Y en vez de acercarte a Dios, te acercas más al mundo. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a tu corazón y te ha dicho, quiero que me sirvas? Y le estás sacando el quite a Dios desde hace mucho tiempo. No me da tiempo el trabajo, no me deja los estudios, no me deja. Siempre hay una excusa. ¿Tú no sabes que una de las características de los jerjeseos era excusarse constantemente? Porque la gente que retrocede y la gente que tiene temor, para no quedar expuesta, siempre tiene una excusa. Siempre. Siempre, hermano. Usted está en la otra línea. Pastor, no puedo ir hoy porque se me presentó. Y el Espíritu Santo por este lado. Mentira. No mentira lo que está diciendo. Mentira que sí puede hacer el esfuerzo. No estoy diciendo que sea mentira, y lo repito, lo que usted está diciendo cuando usted me llama a mí, porque sé que me la van a cobrar ahorita. Ya, estoy diciendo que sí puede hacer el esfuerzo. Sí lo puede hacer. ¿Sí? Y tienes que derribar esos gigantes que están dentro de ti. Ay, yo no voy los miércoles porque eso es oscuro por allá. Ay, yo no voy los viernes porque eso es puro pelado y recochero y tú le vieras la cara. O sea, tenemos temor por todo. Pero estamos hablando de los amorreos. Dice que vivían en regiones altas y en ciudades fortificadas. ¿Una ciudad fortificada qué es? La palabra dice que Israel era una ciudad fortificada. Una ciudad donde nadie podía entrar y nadie podía salir. O sea, eso me habla de una ciudad fuerte. O sea, era geográficamente y físicamente, era una ciudad impenetrable. Eso habla de su poder. Y esa era la nación con la cual se tenía que enfrentar Israel para poder conquistar. Amén. ¿Saben? El espíritu amorreo hace muchas veces de nosotros gente impenetrable. Porque tal vez nos creemos demasiado grandes o demasiado buenos para escuchar el consejo, la opinión de alguien que puede estar humanamente y naturalmente debajo de nosotros. Siempre vivimos calificando a las personas. O sea, ni él puede subir a mi nivel y yo tampoco puedo bajar al de él. Alguien dígame. Amén. Vivían en regiones altas y en ciudades fortificadas. Eran guerreros arrogantes y prepotentes. O sea, sabían que eran buenos. Ellos conocían su capacidad.
Ellos sabían que tenían poder y que habían sometido a muchos con gran poder o mayor poder que Israel, como Siria y como Palestina, en toda su extensión. Y eso los hacía arrogantes. ¿Y sabe qué es una persona arrogante? Aquel que ya gana cada batalla antes de pelear. ¿Qué le pasó a Israel? Su arrogancia lo llevó a perder una batalla con los amorreos, porque dijeron: no necesito de Dios. Y Dios le dijo: les hablé, pero no escucharon. Podemos ser buenos creyentes y hacer muchas cosas buenas y haber dejado de hacer muchas cosas malas, pero este espíritu puede gobernar nuestra vida. Cuando tú comienzas a prosperar de alguna manera, materialmente, económicamente, Dios comienza a abrirte puertas que tú jamás pensaste, y la prosperidad comienza a alcanzarte. Comienzas a ver cómo Dios te respalda en la escuela, en los estudios, qué sé yo, en muchas áreas de tu vida, en el ministerio. Y de pronto nos invitan por acá y nos dicen: qué buena palabra, cómo Dios te usa. Y nos podemos volver arrogantes. Amén. Y prepotentes. Amén. Mira lo que dice Amós capítulo 2 versículo 9. Le dice amén si quiere que siga. De todas maneras voy a seguir. Eran guerreros arrogantes y prepotentes. Yo destruí al amorreo, mira lo que dice el Señor, delante de ellos. Mira cómo Dios los define, cuya altura era como la de los cedros. ¿Tú sabes cuál era la altura de los cedros? Entre 25 y 50 metros. Era un árbol que tenía una característica principal y era su crecimiento. O sea, que Dios está ilustrando que este era un pueblo realmente poderoso. ¿Qué pasa? Que el ser poderoso los hacía un pueblo altivo. Ellos conocían que cualquiera que se le enfrentara iban a caer en batalla, pero no sabían usar aquello que generaba o que representaba un poder para sus vidas, para esa nación. Dice: y eran tan fuertes como las encinas. Las encinas, ¿qué eran? Eran árboles majestuosos de aquel tiempo, tan fuertes y tan poderosos como los cedros. O sea, la sola apariencia de ellos demostraba que era un árbol demasiado fuerte y demasiado grande para derribarlo, para tirarlo al piso. De esa manera Dios compara a los amorreos. Sin embargo, Dios dice, para que vean su grandeza, aquí el versículo, la palabra no demuestra o no trata de mostrar la grandeza de los amorreos, sino la grandeza y el poder de Dios. Para que veas que a pesar de que eran tan grandes y fuertes, Dios los derribó y Dios los destruyó. Dice: los destruí desde su fruto hasta la raíz por abajo. Escúchame. Dios no convive con ese espíritu. Y si tú no lo destierras de tu vida, Dios lo va a sacar. Y te va a doler. Pero de que aprendes, aprendes. Amén. Los amorreos eran idólatras. Adoraban e invocaban a falsos dioses. ¿Por qué le dijo Dios que no hicieran alianza con los amorreos? Porque los hijos se iban a desviar y porque las hijas se iban a desviar. Por cuanto era un pueblo que le gustaba gobernar y someter, iban a helenizar toda Israel. O sea, la fe de los amorreos se la iban a imponer a Israel. La cultura de los amorreos se la iban a imponer a Israel. Lo social de los amorreos se lo iban a imponer a Israel. Ellos tenían un sentido imperialista de gobernar. Ese espíritu gobierna sobre las personas débiles. Los somete a aquellas personas que no tienen carácter. Viven sumisas a todo lo que ellos quieran hacer y a todo lo que ellos quieran decir. Y muchas veces hay mujeres
que están operando como esposas, pero están siendo gobernadas por un espíritu, por un esposo que tiene espíritu de amorreo, en donde su opinión no sirve para nada, en donde lo que habla no sirve para nada, no cuenta para nada. Tu opinión no ayuda a decidir, rellena la conversación, pero no ayuda para nada en esa familia. ¿Por qué? Porque a él le gusta gobernar y someter todo lo que está delante de él. Amén. De esa manera se manifiesta. Pero estamos hablando de que eran idólatras. Y me habla que cuando hay idolatría, no solamente necesitas una imagen, ni nada de lo que está en el cielo se haga en la tierra. También puedes idolatrar a tu trabajo. Puedes idolatrar a tu hijo y a tu esposo. Puedes idolatrar el dinero. Todo aquello que reemplace el lugar de Dios en nuestra vida representa una idolatría. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos han dejado de venir los viernes porque hay un programa mejor que un culto? ¿Cuántos han dejado de venir los viernes porque hay una reunión? No estoy en contra de nada de eso, hermano. Lo estoy confrontando. Y quiero derribar de alguna manera el sentido de la idolatría que muchas veces hay en nosotros. Porque nos acostumbramos a veces a reemplazar a Dios por cualquier cosa. El cansancio a veces nos impide venir a la iglesia. Pero si estás apurado y necesitas que Dios te resuelva algo urgentemente, te metes de cabeza. Y no es la idea que busques a Dios de esa manera. No te estoy diciendo que Dios no te va a responder, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero no es honesto y no es sabio buscar a Dios de esa manera. Amén. Dios no puede ser burlado. Antes de colmar su iniquidad, fueron aliados de Abraham. ¿Sabías eso? O sea, se acercaron al hombre que representaba a Dios en la tierra en ese momento, al Padre de la fe. O sea, que hicieron un parentesco. A pesar de su ego y de su altivez, hicieron una alianza con Abraham. Y se acercaron a la fe, al Dios de Abraham. Esto me habla de que pueden habitar y convivir con nosotros los creyentes, con la gente de fe, y que podemos dejar de fornicar, de adulterar, de hacer muchas cosas banales allá afuera, pero nuestro corazón puede estar enfrentando este tipo de espíritu. Lo que conseguimos allá afuera no puede estar afectando acá adentro. Y creemos que la manera como yo alcancé cosas allá afuera las voy a alcanzar acá adentro. No es así, hermano. Lastimosamente te lo tengo que decir. Y uno de los que escaparon, Génesis 14:13, y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. ¿De quién era ese encinar? Del amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, y estos eran aliados ¿de quién? De Abraham. Él no, a veces, escúchame bien, y te lo digo porque cuando yo llegué al Señor, experimenté un tipo de espíritu de esto, por muchas situaciones que no te voy a contar ahora. Pero llegué con algo de lo que estoy hablando. Por eso te digo, se puede estar cerca de Dios y puedes estar luchando con ese espíritu dentro de ti. Por cualquier motivo, antes de conocer a Dios, pudimos transitar por algunas cosas buenas, prosperidad económica, éxito material, éxito laboral, se te abrieron puertas, y eso trabajó nuestro ego y nos alimentó de tal manera que creó dentro de nosotros una persona totalmente activa. Buenos, excelentes, pero eso nos desvió del propósito que realmente debe tener cuando tú alcanzas todas estas cosas. Y sabes, y podemos convivir con la fe, y podemos hacer alianzas con Dios,
pero seguir viviendo bajo el gobierno y bajo el dominio de ese tipo de espíritus. ¿Cuál es la idea y el propósito de todo esto? Que en este lugar no haya gente temerosa. ¿Cuál es el propósito? Que no haya gente que le guste andar retrocediendo y no avanzando. Nosotros no somos un pueblo para retroceder. La palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Entonces, esos eran los amorreos. ¿Qué hay detrás de ese espíritu amorreo? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué crees tú que hay detrás de ese espíritu? ¿Cómo crees tú que me puede afectar a mí si el Espíritu de Dios vive dentro de mí? Amorreo viene de la palabra hebrea emorir. Eran personas montañeses, alpinistas. Pero ¿en qué se identifica con lo que nosotros podamos estar enfrentando y luchando con ese espíritu dentro de nosotros? En el hebreo la palabra amorreo significa hablador. ¿Amén? ¿Significa qué? Hablador. En el sentido de alardear, de exaltarse a sí mismo, de buscar la prominencia, o sea, estar por encima de los demás. ¿Te ha tocado en la escuela, dónde están los jóvenes, convivir con ese tipo de personas? Con los que ocupan siempre el primer lugar, que no quieren estudiar contigo, que el grupo siempre son los más intelectuales, pero que te sacan el quite a ti porque te ha tocado lidiar en la empresa en donde Dios te ha puesto con ese tipo de personas, con el jefe, con el socio, que utiliza su poder, su posición para someterte a ti, tu carácter, y para disminuirte tu potencial. Te ha tocado convivir en el mismo barrio, en la misma escuela, en tu trabajo, aún en tu misma familia. Nos toca convivir con eso. Ahora, no solamente podemos estar conviviendo, eso puede estar dentro de nosotros. Gracias por su atención. No es en balde que a ellos les gustaba vivir en lugares altos. Porque las montañas en las tierras bíblicas representaban como que el adorno de la creación. ¿Cierto que sí? Y como cuando que Dios te prospera y tú vas ganando ventaja en la vida sobre otras personas y vas creciendo de nivel económico, de nivel laboral, y ya no eres un empleado sino que eres un jefe, y que vas sintiendo como que el aroma de poder en tu vida, cuando vas adquiriendo cosas materiales, cuando vas adquiriendo tu patrimonio, como que eso te genera cierta seguridad, como que te sientes con gobierno para hacer y decir muchas cosas. Es que no está malo prosperar. Lo que está malo es lo que puede causar si no tienes la madurez suficiente y la actitud suficiente para enfrentar el éxito en tu vida. Amén. El espíritu amorreo, vamos a leer algunas características. El espíritu amorreo busca reconocimiento y grandeza delante de los hombres. O sea, busca construir su propio reino. Él no busca construir y ensanchar el reino de Dios. Amén. Ese es el espíritu amorreo. Él le gusta gobernar. Recuerda que eran dueños de muchas extensiones de tierra y sometían aún a naciones poderosas y tan grandes como ellos. A él no le interesa si tú eres bueno, a él no le interesa si tú sabes liderar, si te encanta servir, si sabes predicar. No. El espíritu amorreo, él busca el reconocimiento y la grandeza delante de los hombres. Siempre busca atrapar el éxito de los demás y hacerlo de él.
para que su ego se sienta fortalecido y aumentado. El espíritu amorreo se nutre y se alimenta de personas sin carácter. Ellos ya habían derrotado a Israel una vez. ¿Amén? Y ellos sabían que lo iba según los amorreos. Ellos, a pesar de que sabían que había un Dios grande y poderoso respaldando a Israel, por lo que ya había pasado, ellos sabían que lo iban a derrotar nuevamente. Así opera ese espíritu. Esa persona se acerca a ti y dice: esta persona yo la puedo gobernar, tiene un carácter débil y puedo influir sobre ella y la puedo dominar. Y así tú encuentras hogares, matrimonios. Así encuentras hijos que someten a los padres, esposos que someten a las esposas, a viceversa, esposas que someten a los esposos. ¿Sí? Ovejas que quieren ser pastor y lo quieren someter. El espíritu amorreo se nutre de este tipo de personas, se nutre y se alimenta de este tipo de personas. El espíritu amorreo produce a su alrededor personas sometidas, anuladas y sin capacidad de decisión propia. Ellos no se paran delante de alguien que los enfrente y que establezca límites. Tú eres socio, yo también soy socio. Tú mandas y yo mando. Sencillo. ¿Ven? El espíritu amorreo produce a su alrededor personas sometidas y termina anulándolas por completo. El espíritu amorreo soborna y levanta falsos testimonios para lograr sus fines. Amén. Ahora, lo interesante de aquí y la lectura que yo le veo, el que guarda mi testimonio es el Señor. Y entiendo yo, escúchame bien, que aquel que camina a tus espaldas es porque definitivamente te sigue. ¿Sí me entiendes? El que habla a tus espaldas es porque te sigue. Amén. El que levanta falso testimonio es porque seguramente ve algo bueno que tú estás haciendo y que él quiere hacer. Amén. También. Amén. Entonces, pero a pesar de que no quiera reconocer eso, lo sigue haciendo pensando que va a alcanzar sus propios objetivos. El espíritu amorreo está ligado a someter, humillar, avergonzar y minimizar la autoridad de otra persona. ¿Ok? Ese es el espíritu del amorreo. Ahora piensa esto, escúchame bien. Este espíritu tiende a establecer una presencia que se impone y que no se mueve y que se enfurece mucho cuando se le lleva la contraria. ¿Ok? Las mujeres digan amén. Los hombres levanten la mano de victoria. Tiende a establecer una presencia que se impone y que no se mueve. Yo siempre he dicho algo, escucha, cuando tú utilizas todo lo que hemos hablado para imponer una posición, es que no tienes liderazgo y no tienes carácter verdaderamente. Porque cuando tú utilizas lo material, lo que Dios te ha dado entre comillas, o lo que tú has alcanzado para imponer, para decir, cuando utilizas tu éxito pasado para decir que solamente tú eres capaz de hacerlo y nadie más es capaz de decirlo y la opinión de otros no vale, hace falta carácter. Porque no se necesita todo esto para tener capacidad de liderar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le hablo a aquellas personas que no tienen nada y que se sienten opacas delante de este tipo de gente muchas veces. Cuando van a solicitar un empleo y encuentran gente más preparada, gente con una experiencia tremenda, y tú sin trabajo desde hace mucho tiempo y viviendo lo que genera atravesar un desierto espiritual. Cuando Dios comienza a tratar con tu corazón, tú no entiendes ni papa qué es el rollo por el cual estás pasando, y te toca levantarte e ir a tocar puertas, e ir a apelar a la gracia de Dios. No es fácil, no es fácil, no es fácil luchar a veces contra la corriente y contra el propósito de Dios. No es fácil, escúchame bien. Y muchas veces ese espíritu se levanta sobre nuestra vida
para decirnos que no podemos, que no somos capaces, que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a alcanzar. Amén. Este es el espíritu amorreo. El espíritu amorreo busca imponer su voluntad sin argumentos sobre los demás. Generalmente utiliza lo que te dije anteriormente, lo que ha atesorado y lo que humanamente ha alcanzado. Ellos basaban su poder, escúchame bien, los amorreos, en los territorios que habían conquistado, en las tierras que poseían, en las estadísticas de triunfos y derrotas de enemigos poderosos y aún grandes como ellos. Ellos basaban su poder para someter a las naciones bajo ese tipo de logros y de estadísticas. Y cuando han sido más nuestros fracasos que nuestras victorias, a veces somos presa fácil de este espíritu. Cuando tú le cuentas tus sueños a alguien y resulta que tú has tocado puertas y ninguna se te abre, y esa persona te dice, ni siquiera lo sigas intentando. ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué apoyas la obra? ¿Para qué haces esto? Si no te ha funcionado y no te va a funcionar. Ahí estás identificando un espíritu de amorreo que te quiere someter y que te quiere que te olvides y entierres tus sueños y aquellas cosas que Dios ha hablado a tu corazón. Amén. Ahora, ¿cómo vencer a este gigante? Pregúntale al que está a su lado. Vamos, dígale, ¿cómo puedo vencer a este gigante? ¿Cómo crees tú? Pregúntale nuevamente. Esa agua está muy lejos, Juan. Cuando ya regreso tengo sed otra vez. ¿Cómo vencer a este gigante? Hay dos maneras, escúchate. Sencillo. Primero, porque la prominencia en el reino no existe. ¿Ok? Durante toda la era de la iglesia hubo un dominio imperial sobre el pueblo de Israel. Si usted estudia la historia, cronológicamente, Israel siempre estuvo sometido bajo imperios. Amén. ¿Y qué quería hacer Dios? Libertar al pueblo. O sea que Dios no está de acuerdo con este tipo de espíritu. Amén. Entonces Dios estableció su palabra, estableció un nuevo pacto y terminó la ley para introducir la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Dice, la prominencia en el reino no existe. En el reino todos somos iguales. Amén. Solamente 4, somos iguales. Aunque seamos diferentes, somos iguales. Gálatas 3:28. La traducción en lenguaje actual, la que yo tengo, Gálatas 3:28, mira lo que dice. Así que no importa si son judíos o no lo son. ¿Ok? Está haciendo el Señor, está quebrando una barrera. Si son esclavos o son libres. Escúchame bien. Eran esclavos de la ley, ahora son libres por la gracia. O si son hombres o son mujeres. ¿Ok? Tú sabes que la mujer en el tiempo de la ley era tenida en poco. ¿Ok? La gracia que vino a provocar que no hubiera distinción entre hombre o mujer. Ahora, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales, dice la palabra. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham. Y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. ¿A quién? A Abraham. O sea que Dios quitó una restricción que había de gobierno y de dominio sobre el pueblo del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿dónde voy yo? ¿Y cuál es la aplicación que quiero dejarte en esta mañana? Ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Aquí en el reino de Dios no existe ni blanco, ni moreno, ni trigueño, ni amarillo, ni bajito, ni gordito, ni flaquito. Todos somos iguales delante del Señor. Amén. Escúchame, todavía no me aplauda. No me aplauda. Somos lavados con la misma sangre que el Señor lavó a todo el mundo. Escúchame bien. La sangre mía no es más especial que la que te lavó a ti. Por lo tanto, yo no tengo que desmeritar la obra que Dios está haciendo en tu vida. No tengo por qué prejuzgar tu proceso,
es tan liviano como el tuyo y le ha tocado luchar tal vez más que tú. Y tal vez hayan cosas secretas que ninguno de nosotros podemos ver. Pero la gente está luchando por tratar de buscar al Señor. Tú lo lograste, gloria al Señor. Tú saliste adelante, gloria a Dios. Superaste tus miedos, gloria al Señor por eso. Ya no retrocedes, sino que avanza. Gloria al Señor porque desterraste ese gigante. Pero no podemos creernos más que nadie, porque de eso se trata el reino de Dios. No tenemos por qué estar pensando en tratar de mirar hacia arriba para hablarle al pastor, para hablarle a la pastora. ¿Será que yo puedo llegar allá? ¿Será que yo...? No. Ni tampoco tenemos nosotros los siervos de Dios, porque pensar que hemos llegado a un lugar, a una posición, porque Dios nos usa a desmeritar lo que Dios ha hecho en la obra de otros, a minimizar el don y la obra con esfuerzo que está levantando otro consiervo. Somos iguales delante del Señor. El Señor no tuvo reparos en perdonarte cuando viniste a la cruz y le pediste perdón por toda la iniquidad que había en tu vida. Él no tuvo reparos en aceptarte. Él no tuvo reparos en amarte. Escúchame, ¿hubo consecuencias? Claro que sí, porque las consecuencias de nuestros errores tenemos que asumirlas aquí en la tierra. Dios borra la rebelión. Dios se olvida de toda maldad que hicimos, escúchame bien, y que nos mantuvo alejados de Él. Pero Dios te va a ayudar en el proceso para que te levantes. Nunca dejes de venir a la iglesia porque piensa que Dios no te ama. No. El hecho de que te hayas alejado y de que estés en pecado no significa que Dios no te ame, porque si no, Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros. La palabra dice que Él nos amó primero. Jamás podrás amarlo como Él te amó a ti. ¿Cómo puedo vencer ese gigante? Cuando entiendas que a pesar de que todo lo que has recibido de Dios y lo que has obtenido en tu propia fuerza no te da la suficiente capacidad o no te puede llevar a tener el ego tan grande para pensar que eres el mejor de todos y que ya alcanzaste todo y tú eres el único que merece toda la gloria y la honra. No. La oración del que prospera es tan escuchada como la oración de aquel que no tiene nada. Mira la perspectiva de lo que ve el cielo hacia la tierra, no de cómo ves tú las cosas y crees que deben ser. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Sabes hablar muy bien, eres igual al que no sabe. Dios lo mira igual. Porque Dios no mira lo que uno hace, sino lo que uno es. Dios mira tu corazón. Lo segundo, claro que Dios puede cambiar, claro que Dios te puede usar, claro que Dios te puede dar la capacidad para proyectarte aquí en la tierra, pero debes tener humildad. Repita conmigo, debes tener humildad. Debes tener humildad, dígalo en mayúscula, humildad. Gloria al Señor. La palabra humildad tiene tres connotaciones. Viene del latín humilitas, que viene de una raíz que significa humus y cuyo significado es tierra. Amén. Y está relacionado con nuestras propias limitaciones, con nuestra sumisión, con nuestro rendimiento aquí como seres, como personas, como seres humanos. Eso tiene que ver con la palabra humus del latín, humildad. Humildad en griego significa
Tapeinofrosone, no lo entiendo, no lo sé decir, perdónenme. Tepainofrosone, que significa humildad de mente. ¿Ok? Humildad de mente. Y viene de la palabra hebrea, cuya raíz es kit rapes, que traduce humíllate, literalmente pisoteate. Pisoteate. Ahora entiendo yo, tratando de combinar estas tres definiciones, que debemos de recapacitar y tratar de restaurar nuestra manera de pensar. ¿Ok? Humildad de mente estoy hablando con respecto a nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez estamos pensando equivocadamente y creemos que todo lo que tú puedas tener en la vida te da la capacidad de ser humillativo con las demás personas. Luego se puede alimentar todo lo que quiera, pero tu humildad no se puede perder. Amén. No se puede perder. Tú puedes prosperar todo lo que quieras, pero tienes que ser humilde con lo que Dios va añadiendo y va agregando a tu vida. Amén. Se te pueden abrir todas las puertas que tú deseas y las que no deseaste, Dios lo puede hacer. Pero escúchame bien, lo que te va a sostener allá arriba es que sigas siendo la misma persona que fuiste cuando conociste a Dios por primera vez. Amén. Eso es lo que te va a sostener. Eso es lo que te va a sostener. ¿Ok? Ahora quiero leerte esta palabra. Jesús enseña acerca de la humildad. No la voy a identificar. Voy a decir como historia lo que Jesús dijo. Jesús se sentó en cierto momento en un lugar donde había una reunión especial. No sé si era un matrimonio, no sé si era una reunión, si era una despedida, pero era una reunión donde iban a venir varias personas. Entonces dice que cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse, escúchame bien, la gente iba para allá, la gente iba para acá y se querían sentar en el lugar de honor, en la fila donde colocaban el plato más jugoso, el plato más grande, donde estaban al lado del anfitrión. Ahí se quería sentar la gente. Dice que Jesús notó eso cerca de la cabecera de la mesa y se acercó al Señor, a las personas que habían llegado, corrieron y se sentaron en el primer puesto. Y se acercó Dios, se acercó Jesús y les dijo: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. Y le hace una pregunta: ¿qué pasaría si invitaran a alguien más distinguido que tú? ¿Tú has ido a esos lugares donde está la silletería numerada y está lleno el teatro o el lugar, y de pronto llega una familia y te dice: estás sentado en mi puesto, todo el mundo voltea? Qué pena. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? En otras palabras, el Señor no le estaba diciendo otra cosa, sino que tú no eres tan distinguido como el que puede llegar. ¿Por qué buscas ocupar un lugar que todavía no debes ocupar? Más bien ocupa el lugar más humilde, le dice Jesús, al final de la mesa. Entonces cuando llegue el dueño de la fiesta, ¿sabes qué vas a hacer? Él vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Pero mira lo que dice: entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. O sea, Dios le estaba diciendo: a tu manera puedes pasar vergüenza, pero déjame darte un consejo. Si lo haces como yo te digo, vas a ser honrado. ¿Sí?
Entonces dice el Señor, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión, al dueño de la fiesta, y le dijo, le puso la mano sobre el hombro y le dijo, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites amigos, no invites a hermanos, no invites a vecinos, no invites a los servidores solamente, no invites a los vecinos que tienen dinero, pues ellos también te invitarán a ti. ¿Por qué? Porque si tú los invitas, ellos te invitan. Si tú les regalas, ellos también te van a regalar. ¿Sí me entiendes? Así sea por pena, pero te van a regalar. Eso no lo digo Jesús, yo lo digo yo. Y dice, y esa será su única recompensa. ¿Okay? Pero le remata diciendo, al contrario, invita al pobre. Está diciendo que todos somos iguales en el reino de Dios. Invita al lisiado, invita al cojo, invita al ciego, invita al tartamudo. Te recuerdo que un tartamudo trajo libertad sobre la nación de Israel. Invita al débil, aquel que nadie valora. Porque yo te recuerdo que hubo un rey a quien yo levanté conforme al corazón mío. A esos invita también. A aquellos que no parecen tan fuertes, pero que te pueden generar un beneficio para lo que tú quieres más adelante. Eso le quería decir el Señor. Entonces dice, luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Tremendo, tremendo. Rásquese las vestiduras ante esa enseñanza. Yo no tengo nada que decir con respecto a eso. No tengo nada que aplicar, porque no hay nada aplicable. Solamente lo que dijo Jesús es, hay que ser humildes, hay que ser iguales. Tienen que valorar al que tiene, al que no tiene, al que puede, al que no puede, al que habla, al que no habla. Porque en el reino de Dios no se manejan ese tipo de códigos de que yo soy más que tú y tú eres más que yo. No. En el reino de Dios el código que se maneja es la humildad. ¿Okay? Y si quieres ser exaltado y quieres ser levantado, tienes que desterrar ese espíritu de amorreo que puede estar habitando en tu corazón. ¿Okay? Y decirle al Señor que te ayude. El hecho no es que hayas alcanzado muchas cosas, el hecho es que eso te desvíe del enfoque realmente por el cual Dios lo hace. Amén. Para demostrar que Dios es poderoso y Dios es grande, que Dios levanta, que Dios exalta, que Dios prospera. El propósito no es que tú te envanezcas con todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a estar en pie en esta mañana.